Querido Padre Dios, te damos gracias por este nuevo día, hermosa tarde, bendición y misericordia. Gracias por el don maravilloso de nuestra vida y gracias también por el don de tu Santo Espíritu, al cual pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que venga, que nos unja, que abra el entendimiento, abra la mente, para que todo lo que aquí estudiemos se quede en la mente y en el corazón. Y cada vez que queramos dar razón de nuestra fe, tú nos recuerdes lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado. Nos encomendamos a ti, oh Santo Espíritu de Dios, nuestra eterna compañía, apoyo y fuerza hasta el fin de este mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Lo vamos a cubrir con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos entonces, hace 8 días, que nosotros estamos integrados de 3 partes, ¿no? Como dice la carta a Tesalonicenses: cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es la materia como tal, ¿no? La materia que el día que el espíritu salga de este cuerpo, ¿qué le va a pasar a la materia? Se va a integrar a la madre tierra, ¿no? Así es. La otra parte que es el alma, que es la mente, la memoria, tu voluntad, tu inteligencia, todo eso. Pero igual, el día en que se muera el cuerpo, también el alma, también se pierde, ¿no? Y la parte en la que nos quedamos es el espíritu. El espíritu. El espíritu. A ver, Rita, dale lectura a la carta a los Romanos, ya está ahí, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bien. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ya no les causa confusión? Recordemos que cuando se habla del Espíritu Santo, se escribe con letra mayúscula. Y cuando se habla de nuestro espíritu, con minúscula. Entonces, quiere decir que aquí el Espíritu Santo asegura a nuestro espíritu, Nuestro interior, al que está aquí dentro, que somos hijos de Dios. A ver, repito, Efesios 4 del 22 al 24. Se decidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones tal vez pusieron, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse, pues, el hombre nuevo, el hombre según Dios, es el que crea en la verdadera justicia y santidad. Palabra de Dios. Se les pidió que se despojen del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo. Pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu. Que precisamente la renovación carismática, recuerden que la renovación carismática es un encuentro personal con Jesús mediante un renacimiento espiritual. Y ese renacimiento espiritual es el Espíritu.
que tal vez andaba, vamos a decir, muerto. Muerto en sí, no, nunca va a morir, pero sí se manifestaba en nosotros como una sensación de vacío, ¿no? Una sensación de soledad, una sensación de que la vida no tiene sentido. Pero ¿por qué razón? ¿Qué le hacía falta? La presencia del Espíritu Santo para que este Espíritu se volviera a renovar. Muy bien. Entonces, habíamos dicho hace 8 días, pero hoy de hecho es el punto. En el Génesis señala que el hombre fue hecho, ¿qué día? El sexto día, ¿no? Porque el séptimo día Dios descansó. Es el sexto. Y se oye, bueno, así está escrito, así en plural, cuando dice Dios Padre, hagamos, como si hubiese más personas ahí, y que en realidad sí había más personas. ¿Quiénes eran las otras 2 personas? El Espíritu Santo y Dios Padre. Dios Hijo. Acuérdense que son personas espirituales, ¿ok? Dios Padre, Y Dios Espíritu Santo. Entonces, dice el Padre, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nuestra. Ya habíamos dicho entonces, hace 8 días, que ¿qué había hecho primero Dios? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. Eso fue lo primero. Y fue lo primero que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué es imagen de Dios? Porque es igual a él. ¿En qué? ¿Eso es cierto? ¿En qué? El espíritu. A ver, díganme algunas características de Dios. ¿Cómo es Dios? Amoroso, bondadoso, misericordioso, santo, perfecto, poderoso, cariñoso, bondadoso. Y le podemos hacer una larga lista. Bueno, así nos hizo Dios, a su imagen. Es decir, el Espíritu también es cariñoso, amoroso, bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento esa imagen de Dios quedó destrozada? Porque cuando Dios creó al hombre al sexto día y ya hecho el cuerpo, sopló su espíritu, dice el texto, ¿no? Que vio Dios que todo era perfecto, o sea, era bueno. ¿En qué momento la imagen de Dios queda destruida en nosotros? En el momento en que Adán y Eva. en el momento en que pecamos, tanto Adán como hoy en la actualidad, ¿no? ¿En qué momento destrozamos la imagen de Dios? Cuando pecamos. Esto ojalá y nos haga reflexionar y meditar. Si somos una unidad en donde hay un cuerpo, un alma y un espíritu, somos responsables entonces de que al final de nuestro camino, ¿a dónde va a quedar ese espíritu o a dónde va a ir? ¿A dónde debe de retornar ese espíritu? A Dios. Al reino de Dios. Al reino, a la casa de Dios.
a la casa del Padre. Pero ¿por qué entonces muchos espíritus se van al purgatorio o se condenan? ¿Por qué no fueron bautizados? Pues por la serie de pecados en las que se va Por los pecados que cometemos, ¿no? Pero entonces aquí depende de darle fuerza a nuestra voluntad para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. A ver si me doy a entender. Si mi alma son mis pensamientos, es mi memoria, es mi voluntad, mi cuerpo, como dice San Pablo, mi cuerpo es el que peca, ¿no? Y mi cuerpo está siempre atraído hacia el pecado. Por eso Pablo dice, no hago lo que yo quiero, sino hago no hago lo que yo quisiera hacer, sino más bien hago lo que no quiero, ¿no? Entonces, si yo si mi cuerpo en este momento me está pidiendo algo, ¿cómo qué me puede pedir? Vamos a poner algo ligerito, comer. En exceso, ¿no? ¿De quién depende que tu cuerpo no caiga en ese exceso? De tu mente, de tu voluntad, correcto. Cuando estás en oración, la oración es tu alimento, tu fortaleza. Y entonces fortaleces a tu espíritu. Pero cuando estás en oración, entonces tu alma también se fortalece. ¿Por qué razón? Porque tu mente puede ser una mente material o una mente espiritual. Y si esa mente la alimentas de Dios, esa mente, vamos a llamarla así, está espiritual. Y entonces, al tener tu mente espiritual, en automático tu voluntad se fortalece, ¿no? Y aquí en tu pensamiento muchas veces te ha llegado, no lo hagas. Y esa voluntad entonces está fuerte porque no lo haces. Digamos que ya son 2 contra 1, ¿no? Tu espíritu y tu alma. Pero si no estamos en oración, se convierten entonces 2 contra 1, pero al revés. Tu alma y tu cuerpo juntos, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿De acuerdo? El hombre que le gusta a una mujer, pero es casado, si no está en oración, ¿qué creen? Que el pensamiento va a empezar a trabajar. Yo quiero. ¿Y tu cuerpo? Yo deseo. Bueno, al revés. Tu cuerpo yo quiero y tu mente yo deseo. Pero si no está fortalecido, Claro. Pero cuando estás en oración, tu alma está fuerte porque tu pensamiento que no, hasta hablas, ¿no? Pensamiento no va por ahí. Y tu voluntad es no. Y ahí sucumbe, ¿no? La tentación. Pero si no, podemos caer. Y en eso yo creo que hay que estar bien conscientes todos los días, ¿no? Y más, si yo trabajo en unidad, con mucha mayor razón,
ese encuentro con Jesús va a ser maravilloso, porque es una unidad. Ya lo decíamos hace 8 días. Y si yo estoy en oración, en unidad, que esa es la que batallar todo el tiempo, ¿no? Porque ahí se ponen ¿cómo vamos a llamarle? En función las 3 partes mías. Una, yo quiero hacer oración. ¿De quién depende? ¿Quién me está motivando, empujando a hacerlo? ¿Mi espíritu? ¿No? Mi espíritu. Hincado. Vale. Hay una parte de mí que le dice a mi cuerpo de rodillas. Mi mente. Y ya lo tengo. Pero mi mente empieza a trabajar. En un momento está bien y de momento ya se acordó de alguna cosa, etcétera, etcétera. Y entonces hay que volver a regresar, ¿no? A lo que estás, ¿no? O yo no sé si ustedes luego se hablan a sí mismos, ¿no? Y te dicen, a lo que estás. Como que lo regañas, ¿no? Órale, a lo que estás. Pero el cuerpo, ya les decía, ¿no? ¿Sabes qué? Ya, como si te dijera, ya me cansé, levántame. Aguántate. Aguántate, ¿no? Hasta que llega un momento en que el cuerpo te dice, no te lo dice, pero tú lo sabes que a veces se sometió. Aunque ya cuando termines, pues te duele todo la rodilla, ¿no? Pero finalmente vamos a decir, se ganó la batalla. Por eso hay muchos santos de que anteriormente se flagelaban, ¿no? Porque era tanta, digamos, la tentación o el deseo someter al cuerpo, ¿no? Claro, ya no lo hacen algunos, otros de vez en cuando, ¿no? Por eso es el ayuno también, ¿no? Hay que someterlo. ¿Cuál es el ayuno? ¿El ayuno? Bueno, yo tengo entendido que no debo de desayunar nada pero hasta que Hay diferentes ayunos. Sí, algunos ponen mediodía. Hay mediodía. Ustedes creo que se echaban hasta las 3 de la tarde, ¿hasta qué horas? Bueno, por ejemplo, nosotros hacíamos el de María, que son el miércoles y viernes, todo el día sin solo pan y agua. Normalmente pan y agua, ¿no? Algunos 12 y otros más. Los que están sanos, pues todo el día. Los que ya no estamos tan sanos, pues hasta mediodía, ¿no? pero sí se puede, como dicen, ¿no? Pan y agua. Sí, pero si es la concha, con mermelada, no, es pan de sal y agua, porque lo que se trata, bueno, yo lo que tengo entendido, es mortificar a tu cuerpo, o sea, que el cuerpo tenga la necesidad del alimento. Y ofrecerlo, ¿no? Y ofrecerlo, o sea, sí, y hay que prepararse, no es de que dice, no, pues no como, no, hay que ofrecerlo, hay que prepararse, hay que ofrecerlo. Ya cuando estés comiendo tu torta, pues imagínate que es de milanesa. Aunque sea torta de agua y vacía. Bueno, eso es uno, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo muere, yo creo que a veces mal dicho decimos, vamos a orar por nuestra alma. Más bien es vamos a orar por el espíritu de esa persona. Ahí en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 39, en el 38 habla sobre el médico, ¿no? No sé si han escuchado eso, han leído ese capítulo. Habla sobre la enfermedad del cuerpo, que si el cuerpo está enfermo, dice que primero, en otras palabras, pero hay que ponerse en paz con Dios. En otras palabras, hay que reconciliarse, o sea, confesarse. Y después acudir al médico, así señala.
Y en el capítulo 39 habla precisamente sobre los muertos. Y ahí es claro que es el espíritu el que abandona el cuerpo. Están en los últimos versículos de ese capítulo de Eclesiástico. Dice, el espíritu es el que abandona el cuerpo. ¿Qué es lo que va a vivir eternamente? El espíritu. Y ese es el que está en juego todos los días, y principalmente cuando la persona se muere. Es decir, deja ya su espíritu esta vida mortal. Porque finalmente habíamos dicho que el cuerpo es un regalo de Dios para que nuestro espíritu, a través de este cuerpo, se habite y se mueva. Entonces, si mi espíritu, junto con el Espíritu Santo, hacen un equipo, y entonces cuando el hombre se ve más fortalecido. ¿Por qué? Porque me estoy dejando que el Espíritu de Dios me dirija. ¿Pero a quién dirige? Pues dirige mi espíritu, dirige mi mente, y en automático dirige tu cuerpo y todo tu ser. En otras palabras, tu vida. En un retiro, no sé a ustedes qué les ha pasado, pero en ocasiones cuando la oración o la alabanza está fuerte, ¿te ha pasado que de momento tu cuerpo se mueve? O sea, sin que tú lo muevas. ¿Sí? Por lo menos, no sé, así, o así, o así. Sí, como que no, ¿qué pasa, María? Pues es que en ese momento, tu espíritu, tu alma, sometidos totalmente a Dios, hasta el cuerpo se deja llevar o mover por el espíritu. Lo mismo las personas que danzan. No son muchas, pero en ese momento el espíritu, o sea, es tan rápido el momento en que se abren a Dios, que el Espíritu Santo hasta toma posesión del cuerpo y los mueve, porque las manos tienen también es una lectura. Es decir, quien sabe, es un carisma obviamente, pero más quien tiene el carisma de interpretar las lenguas, en ocasiones también tiene el carisma de interpretar la alabanza. Y como me acuerdo que siempre la que termina así, ¿cómo dice? Así o así, o así, tiene una interpretación. Y entonces ahí hay que estar también bien atentos. Pero en todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu están sometidos a Dios. A veces sucede que yo me empiezo, no sé, el Espíritu Santo me empieza como a mecer, pero de momento mi mente empieza a trabajar, como que reaccionar a mi mente, y mi mente en automático me dice, tengo miedo. Y ya, te paras y automáticamente como que tu cuerpo le dices, date quieto, ¿sí o no? Sí. La mente se puso a trabajar. O cuando están las oraciones, ¿no? De momento estás bien y por eso es que le decimos, no abran los ojos, no vean, porque tu mente quiere abrir y quiere ver qué hay. Ya, te pasó lo que a Pedro, ¿no? Ya te empezaste a hundir. Quédate así, porque si no empiezas a ver quién se cayó, quién gritó, qué está pasando. Ya. Eso es entonces lo que sucede.
Entonces todos los días ojalá tengamos esa conciencia, ¿no? Y sobre todo cuando la tentación me está empujando. A ver, mente. Más bien, ¿qué le digo? Espíritu Santo, ven, fortaléceme, que mi mente se haga espiritual, para que yo no sucumba en la tentación. Así que cuerpo mío, tranquilo. ¡Pum! Cuando la mente está espiritual, es cuando tú puedes escuchar la voz de Dios. Pero cuando tu mente está llena de mundo, ¿cuándo lo vas a escuchar? Si todo el día nos las pasamos viendo la tele, o todo el día nos las pasamos en el celular, la mente está llena de mundo. Pero cuando, por ejemplo, nos echamos todo un día de oración, un día especial para Dios, ¿puedes escuchar a Dios? O no necesariamente, simplemente hay un día en que tu pensamiento solo está en Dios. Y entonces te puede sorprender, ¿no? Lo que Dios puede hacer en ti. Puedes escucharlo. Te puede inspirar, como si el Espíritu te estuviera susurrando. Escribe esto, haz esto. Te inspira para hacer cosas para Dios, el mismo Espíritu, a través de tu Espíritu. Y tu mente se pone a trabajar para Dios. Y tu cuerpo también se pone a trabajar para Dios. ¿En qué momento? Por ejemplo, aquí, cuando nos dicen, hay una jornada de evangelización, tu cuerpo se pone a trabajar para Dios. Aunque al otro ya te esté diciendo, ya me cansé, ¿no? Ya me cansé. Pero tu cuerpo está trabajando para Dios. Y tu mente también, porque vas haciendo oración, ¿no? Vas rezando tu rosario, le vas pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine, que te ponga las palabras. O en un retiro, quien le toque dar tema, pues hay que pedirle al Espíritu Santo primero que le ponga poder para empezar, que unja con su Santo Espíritu, que me recuerde lo que estudié, ¿o no? Porque si es sin esa unción, no tiene poder, o sea, no llega al corazón, necesita unción, y para eso hay que estar en oración, ¿no? No me da risa. Digo, algunos hermanitos que escriben en el WhatsApp, donde ponen, hermanos, les pido por fulanito de tal para que pase su examen en la UAP. No escribo nada, pero a veces me dan ganas de hacerlo. Pero ¿qué es lo que le escribiríamos a esa hermanita? ¿Se preparó para su examen? Ah, exactamente. Primero que se ponga a estudiar, que se prepare, y ya después que se encomiende a Dios para que lo ilumine y le recuerde lo que estudió, ¿o no? Esa es la lógica. Yo pongo lo mío y él lo suyo. Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Cuando vamos a dar un tema, si yo no estudio, si yo no leo la Biblia, ¿cómo el Espíritu Santo me va a recordar algo? Ese es un dicho, ¿verdad? Pero primero ponte a estudiar y te aseguro que el Espíritu te va a estar recordando. Y así lo dice Jesús. Ustedes no se preocupen, porque el Espíritu Santo les estará recordando todo lo que yo les enseñé. Y aparte,
te va a estar como soplando, o ese sopla espíritu, te va a soplar porque te va a poner palabras. Eso normalmente ocurre también en una asamblea de oración. Antes, fíjense, uno en el camino tiene que ir aprendiendo. ¿Ya los imprimiste? ¿No? Uno en el camino aprende. Ojalá para ustedes les toque animar una asamblea de oración, ya sepan. Normalmente nos reuníamos, hay un curso de asambleas y vamos, digamos, preparando la oración. A ver, vamos primero a empezar con María. Vamos a después a darle gracias. Vamos a alabarlo. Vamos a leer la lectura. Vamos a hacer una oración de perdón. Vamos a hacer una oración al Espíritu Santo y vamos a terminar con una oración de acción de gracias. ¿Sale? Y ya lo teníamos así tú. Y empezamos la asamblea. Punto por punto. Oye, ya es tarde, pero es que todavía no terminamos toda el cuadro, la agenda. Pero ya es tarde y aunque ya era tarde, es que debemos de terminar. No. Sí está bien primero que hagas un bosquejo o una estructura. Pero por eso luego pasamos allá y decirle, Espíritu Santo, aquí está la estructura de la asamblea. Úngela. Te la presentamos, pero si tú la quieres cambiar, haz lo que quieras. Y entonces a los animadores les decimos, si ya tienen una estructura, ok, está bien, con esa empezamos, es como tu muletas. Pero si aquí te llega que hagas esto, ya, esa estructura, olvídala y déjate llevar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo aquí te está llegando, te llegó como una idea, ¿vale? No tanto que vas a escuchar una voz, sino una idea. O no sé, ves ahí unas 4 o 5 personas que las ves que están mal, que vienen como con una pena, ¿no? ¿Para qué vas a hacer una oración de alabanza si estás viendo que hay personas que vienen como con dolor? Entonces vamos a hacer una oración de sanación. Pero para eso el animador tiene que estar con los ojos bien abiertos, porque se la pasa con los ojos cerrados, pues no se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y entonces tiene que estar muy, pero muy atento, ¿no? Y dejarse llevar. ¿Se te ocurrió algo en ese momento? Hazlo. Te puedo asegurar que no eres tú. Así, en pocas palabras. ¿Se te ocurrió algo? Hazlo. No importa que con otro hermano hayas preparado la asamblea y todo, y diga, ay, es que si hago esto se vaya a enojar. No. Tú, hazlo. Déjate llevar. Ya ni le hagas caso a la estructura. Tal vez un punto u otro al final lo retomas, pero ya no. Por ejemplo, cuando leen la lectura, yo les he dicho, hagan una reflexión, pero así, pequeñita, porque se extienden 15, 20 minutos. Digo, no. Cuando amerita, como que te dice sí hay que reflexionarla, pero cuando no, hay que hacer oración de la lectura de ese día. Y síguete. Hace 20 días, no sé qué, cuando me tocó a mí, pues más o menos estaba preparado así. Pero nos llevamos toda la asamblea cantando alabanzas. Toda la asamblea. Pues por ahí se fue. Entonces ya no hubo ni lectura. Claro que la oración iba enfocada a la lectura. Por eso es que si no va a haber lectura por X razones, pero sí la oración tiene que estar relacionada a la lectura. ¿Sí?
Entonces, repito, en ese momento, tanto tu espíritu como tu cuerpo y tu alma muy atenta, muy abierta a las mociones del Espíritu Santo. Esos pensamientos son mociones del Espíritu Santo. Estén abiertas. Por eso también le pedimos que nos cubra con su sangre preciosa y nos libre de toda perturbación. ¿Qué nos puede perturbar? El sueño, el celular. Sí, una llamada. O incluso personas que pueden entrar, porque ha sucedido, ¿no? Que luego llegan borrachitos, ya nos sucedió 2 veces, ¿no? Que se ponen a gritar, o a veces hasta insultar, y eso, ya que se acuerdan. O llegan unas personas a la asamblea, y ves que están jueguen, ¿no? O platican, no juegan, pero es como un platica y platica. Si tú estás atento en lo que está haciendo la persona, ¿qué crees? Ya te perturbó. Y entonces tu mente que estaba tan atenta a las emociones del Espíritu Santo, ya se desbloqueó. ¿No? Y así puede pasar. Entonces, en eso no te fijes, tú síguele. Que el Espíritu Santo te siga guiando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hablando del espíritu, cuando el cuerpo muere, el espíritu tiene 3 destinos. 1, la casa del Padre. 2, el purgatorio. Y 3, la condena, el infierno. ¿Y qué es? ¿Qué significa eso? Estar totalmente sin Dios toda la eternidad. Por esa razón, dice Jesús, que para llegar a la casa del Padre aquí hay que esforzarnos. Porque son muchos los que transitan por el camino ancho, que van directo a la condenación. Y son pocos los que transitan por el camino angosto, que incluso la puerta es estrecha. Entonces, si el día que nosotros nos vayamos de este mundo, y si nos vamos al purgatorio, ya la hicimos. Lo peor es la condenación. Lo peor, pero esos son los 3 lugares. Entonces trabajemos, ¿no? Cuerpo y alma, para que nuestro espíritu, como equipo, vayamos ese día a la casa del Padre. Y no importa que estemos un rato en el purgatorio. Por eso aquí en la tierra se quedan familiares y hermanos que van a estar en oración por nosotros. ¿O no? ¿Para qué? Para que nuestra estancia en el purgatorio sea lo más chiquita. ¿Sí? Les voy a contar lo que apenas pasó. Hace ya 15 días que falleció no sé si ahí en el grupo de pescadores se pidió oración por un sobrino nuestro, Ángel García Durán, que tenía leucemia de 17 años. Sus papás desde hace años se convirtieron en hermanos separados. Y obviamente ustedes saben que los hermanos separados nada que ver con María. Por los testimonios que ha habido de hermanitos, nos comentan que una persona cuando muere, lo primero que ve es a la Virgen María y a su ángel, lo primero. Marisol, ella tiene
Ella tiene dos carismas muy bonitos, ¿no? Uno, cantar y tocar. Ella cuando empezó no sabía tocar la guitarra, nada. Pero sí todas las noches la escuchaba que se ponía a ensayar. Ustedes saben cómo terminan con sus dedos, ¿no? Le dolían. Pero ella sentía muchas ganas de cantar. En un retiro la vimos que de momento cerró sus ojos y se puso a estaba tocando. Entonces vieron cómo el Espíritu Santo en forma de palomita estaba así, como sobrevolando ahí por la guitarra, por sus ojos, la estaba ungiendo, darle como ese don. Pero como don, hay que seguirlo trabajando, ¿no? Seguir estudiando. Y no deja de estudiar, no deja de estar aprendiéndose cantos y todo eso. Es decir, lo que Dios puede hacer por ti, a través de su espíritu, tu espíritu. Pero también a ella le regaló un carisma que al principio no lo entendíamos. Nos costó mucho discernir, mucho. El chiste es de que apenas, hay más, pero este es el reciente. Nos decía Marisol, decía, oye papá, es que yo sentía una ansiedad aquí, una ansiedad, algo de mí. Y me puse a hacer oración, ¿no? Y esa ansiedad que yo sentía era como si alguien me estuviera pidiendo permiso para decirme algo. Dice, hasta que ya me puse a orar en lenguas, en oración. Y nos dice, ¿sabes qué era? ¿Qué es lo que yo sentía? A mi sobrino, el que falleció, Ángel, me venía a pedir 2, 3 cosas. Una, que le dijera a mi mamá, o sea, a su mamá, que ya no le llore, porque eso no le permite a él estar tranquilo. 2, me decía, yo estoy viendo a la Virgen, pero me duele que mi mamá no la quiera. Y a mí nunca me enseñaron a querer y amar a la Virgen, y ahora la conozco. Y 3, estoy viendo a Jesús. Pero no decía, ya estoy con él, sino lo estoy viendo. 4, la Virgen María fue a donde yo estaba, fue por mí. Y gracias a las oraciones de mi tía Rosalía. Y finalmente él le dijo, ya me voy, ya no te voy a molestar. Gracias. Dice mi hija que se puso a llorar en ese momento y dice, lo que yo sentía, quedé en paz. Y así como otros testimonios que hemos escuchado, lo que dicen, que al morir, lo primero que ven es a la Virgen. Algo similar nos pasó con su hermano de Marta. La familia acá no estaban enojados, molestos con su hermano, porque se fue sin avisarles. Se fue a escalar, ¿no? Sí, está. Se fue a escalar.
y les avisaron que estaba perdido. Y hasta que lo encontraron, pero ya lo encontraron, ¿no? Se congeló, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Murió de qué? De hipotermia. Estábamos, me acuerdo que en San Agustín salimos un viernes de la oración de intercesión, pero más de alguno experimentamos como una ansiedad. Marta, Tony, Laura, su servidor y no me acuerdo quién más decía, vámonos ya, necesitamos llegar a la casa de los papás de Marta, necesitamos hacer oración por su hermano. ¿Por qué? No lo sabíamos, pero necesitamos estar allá. Y cuando llegamos, lo primero que hicimos fue hacer oración, porque no estaba todavía el cuerpo, no lo habían llevado. Pero en ese momento en que estábamos en oración, Dios se manifestó. Y no fue a través de Marisol, es otra, no sé quién fue, si Marta o Rosalía, no me acuerdo. Pero a través de este espíritu, o carisma más bien, más que espíritu, carisma, así es que las digo, ¿no? Estaba sufriendo su hermano. Él decía que lo estaban como peleando, ¿no? Como peleando. Y que la Virgen María de la Merced lo fue a rescatar. Pero una cosa es que lo rescatara y otra cosa es que ya se fuera a la casa del Padre, ¿no? Lo quitó de ahí, pero ahora al purgatorio, ¿no? Eso a todos dio una tranquilidad. Digo, pues ahora con mayor razón vamos a seguir en oración y sobre todo su familia. ¿Para qué? Para que el tiempo en que esté, ¿cómo se llama tu tío? Pepe. Pepe. No. José. ¿Sí? ¿El José? El que murió, bueno. Él pronto pase. Que Dios tenga misericordia de él. Que Dios le perdone sus pecados y tome en cuenta el amor que dio en este mundo. ¿Qué es lo que les pedimos? Dios, toma en cuenta el amor que dio y no le tomes en cuenta sus pecados. Ten piedad y misericordia. Eso hacemos. Por eso, cuando nos invitan a rezar rosarios, luego oímos que dicen: ya está mejor, ya descansó, ya está con Diosito. Ya descansó su cuerpo. Sí, pero sí dicen, ¿no? Ya está mejor que nosotros, ya tenemos un angelito, o ya tenemos un intercesor. A ver, espérense. No sabemos dónde está el hermano. Si ya está en el cielo, o sea, ¿para qué le rezamos? Si ya está allá, ya la hizo. Pero si nos ponemos a rezar es porque no sabemos dónde está. Si ya se fue al purgatorio, bendito sea Dios. Pero si ya se condenó. Oye, hermano, pero a ver, yo he pensado, en el caso, bueno, los que somos católicos, que hemos crecido en la religión católica, y que abandonamos como los que se vuelven hermanos separados, bueno, esos tienen un como que doble carga, ¿no? Era yo católico, pero en el caso de los jóvenes, de los niños, que nacen en esas religiones, o en esas sectas, porque no es religión, en esas sectas, ¿ellos hasta dónde son responsables? ¿Dios es misericordia? Sí. Entonces confiemos en la misericordia de Dios. Sí, porque los que sabemos, pues ya sabemos. Pero pues a esa edad, chiquitos, ¿cuánto cúmulo de pecados pudo haber tenido? No, pero me refiero a que crecen, bueno, yo hablo de los chiquitos porque
cuando nace uno, bueno, te bautizan en la fe católica, esto, en el caso de ellos no sé qué hagan o qué no hagan, pero crecen así, bueno, entonces, pero crecieron en esa religión. Y ya mueren grandes, ¿no? Ajá, y mueren grandes. Mayor. Mira, yo te diría, si le pedimos a Dios que no tomen en cuenta sus faltas, más bien tomen en cuenta el amor, eso es tanto para nosotros, católicos, o como para ellos, protestantes. Porque finalmente, ¿cuál pudiera ser la diferencia si un católico finalmente vive como pagano? ¿Qué ventaja tenemos? Mejor apelamos a la misericordia de Dios y que Él tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Por eso es que en todas las Eucaristías se pide por todas las almas que están en el purgatorio. Hayan sido católicos, hayan sido protestantes y demás. Por eso es católico, ¿no? Abierto para todos. Entonces ya ellos allá sabrán, estarán arrepentidos o no de haber querido a la Virgen o no, pero finalmente confiemos en la misericordia De Dios. Ya me toca eso, ¿no? Lo que sí un día sí me extrañó, lo que nos compartió el Fray, ¿no? Que un día él estuvo, no me acuerdo si él estuvo o creo que él estuvo, ¿no? Donde hubo un exorcismo y había un espíritu por ahí, y ese espíritu era el de Judas. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Judas. Y muchos decían, es que Dios lo perdonó. No, más bien él no se arrepintió. Ese fue el problema. Y cuando no te arrepientes y te sorprende la muerte, ya no lo hiciste. Y entonces dice, la respuesta es, Judas se salvó, se condenó. ¿No? Se condenó. Hay varios testimonios que hablan sobre personas almas, o espíritus más bien, que están condenados. Y ellos mismos dicen, ya no hagan así por mí, porque ya estoy condenado. Y cuando uno está condenado, ya no es cosa. Pero ¿cómo sabemos eso? No lo sabemos. Pero mientras, hay que hacer oración. Por esa razón en sus rosarios pidan por las almas o por los espíritus que están en el purgatorio, por tus amigos o también por tus antepasados que no sabemos, ¿no? Ahí, por mis antepasados, y tengo por ahí familiares que están todavía ahí. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de ellos. Bien, entonces, una vez entendido que estamos integrados, cuerpo, alma y espíritu, ahora viene la lucha. Aunque hemos platicado un poco de esto, o mucho de esto, ¿no? Viene la lucha. A ver, lee el texto, Marlene, donde dice comienza la lucha del hombre. Cuando tuviste tu encuentro con Jesús resucitado y recibiste la efusión del Espíritu Santo, te sometiste completamente a Dios. Abriste tu corazón a Él, abriste tu mente y se transformó en una mente espiritual. Entregaste tu voluntad, tus sentimientos, tus emociones, entregaste todo tu ser. Y Dios pudo penetrar en tu espíritu, hombre interior, y guiarte como Él quiere, sabiendo con su infinita sabiduría lo que es mejor para ti. Pero es aquí donde precisamente inicia la lucha, pues tu cuerpo y tus pensamientos impiden que el Espíritu de Dios actúe y se rebelen constantemente. ¿Continúo? Ajá. Y luego, como dice Jesús en Juan, capítulo 17, del 6 al 14,
que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bien, eso lo vamos a dejar de tarea, pero lo van a hacer. Esta es una oración que Jesús hace al Padre. Juan 17, del 6 al 14, es la oración por el pueblo, por nosotros, donde Él le dice al Padre que somos de Él y que no se le han perdido, que ellos se quedan en el mundo, pero que no somos del mundo, no los de nosotros. Estamos en el mundo, no la creación, sino el mundo que se mueve en la oscuridad, pero no somos del mundo. Es una oración muy bonita, nos está pidiendo por nosotros, pero la lucha realmente comienza una vez que estamos aquí plantados en este mundo. ¿Y qué es el mundo? Es todo lo que se opone a Dios. Y desgraciadamente, muchos o millones transitan en este mundo no queriendo saber nada de Dios. ¿Qué es lo que el mundo promueve? Aquí hay 3 puntos. 1, el poder, la fama y la riqueza. Lo vemos hoy, ¿no? La lucha por el poder, y en cualquier cosa de la política, en el trabajo, en cualquier lado se da esto. Queremos tener poder. Y a veces no importa si pisoteamos a los amigos o a la familia. Finalmente, el poder es un juego de intereses. Por eso lo vemos claramente en la política, ¿no? Sí. Los que unos eran del PRI ahora ya son de Morena, unos de Morena se pasan al PAN, y así está. Y dice, ay, ¿por qué pasa eso? Son chapulines. Eso es un juego de intereses que se dan aquí y en todos lados. ¿Vale? Pero finalmente hoy tienen poder y mañana No tienen nada. ya no tienen nada. ¿Y quién se acuerda de ellos? Nadie. Murió Echeverría, tuvo en su momento el poder y ahora se murió. Bendito Dios que ya se haya muerto, ¿no? Dijeron, ¿no? ¿Qué hicieron? Nada. La fama, muchos quieren fama y al rato, cuando ya no la tienen, son olvidados. Y la riqueza, hay muchos refranes, ¿no? Que hoy buscas la riqueza, pero pierdes tu salud. Y ahora tú quieres recuperar tu salud, pero pierdes toda tu riqueza. Entonces, ¿de qué le valió al hombre ganar el mundo entero? Como dice Jesús. Si al final nada te llevas. O los que hicieron, vamos, ni siquiera riquezas. Que en vida que ya tenemos una casita, que ya tenemos otra, que ya tenemos carros. Te mueres, se le quedan los hijos y los hijos ¿qué hacen? Se pelean y al resto terminan vendiendo lo que no les costó. Ya, se acabó el dinero. Entonces, por eso en ese sentido es bien claro Jesús. Nada nos vamos a llevar. Mejor, busca primero el reino de Dios y lo que tú necesitas vendrá. Pero si nos afanamos primero por buscar esa añadidura y después a Dios, nuestra vida no va a caminar en equilibrio. Alguna vez yo les decía, a veces en la vida buscamos sentirnos como realizados. Y realizados en la vida debe ser en 3 partes. Como hijo de Dios, como hijo de familia o jefe de familia y en tu trabajo. Si vas caminando paralelo, te vas a sentir un hombre realizado. Pero si descuidas una, por ejemplo Dios, y tienes familia y tienes trabajo, algo te va a faltar. Vas a sentir vacío de algo. Te falta esto. Pero vamos a suponer que si mucho Dios y poco trabajo, tampoco. Porque diría Pablo,
el que trabaje o el que quiera comer, que trabaje. Entonces, también tenemos que trabajar, servirle a Dios o estar en Dios y realizarme como profesionista, pero haciendo las cosas bien, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo alabar a Dios? Haciendo las cosas bien en mi trabajo, como maestros, en cualquier trabajo, hacer las cosas con amor, y de esa forma voy caminando con pasión. Pero si es trabajo y descuido familia y descuido a Dios, no me siento realizado, como que se pierde el equilibrio. Pero cuando estás realizando tres, Dios va acomodando las cosas. Yo decía que a veces cuando muchos entran muy jóvenes, ¿no? Y están perseverando, pero entran al trabajo, ya no pueden venir porque su horario es de tal hora a tal hora. O entran a la escuela, ya no pueden venir porque su horario es de tal hora a tal hora. Pero yo te aseguro, bueno, o se casan, ya no pueden venir porque ya hay otras atenciones. Y eso nos pasó a todos. Yo empecé a los 20, soltero, estudiante, terminé mi carrera y me casé. Pues sí hubo ese desequilibrio, ¿no? Pero cuando tú quieres, Dios te va acomodando las cosas. Después de que ya el matrimonio se asentó, órale, regresamos a la comunidad. El trabajo, pues no podía al principio, porque era de un horario de 7 de la mañana que me tenía que salir, que llegaba yo a 7, 8 de la noche. Ya no iba. Pero cuando tú quieres, Dios te acomoda las cosas para que diga, órale, ya no hay pretextos. No te hagas tontito, ¿no? Te estoy esperando. Dios acomoda las cosas, pero si tú quieres, así te lo digo. Después les iré contando más testimonios de cómo Dios te va bendiciendo. Y por eso es donde se cumple la Escritura. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Algo así como lo que hizo Jesús niño. Cuando se le perdió a sus papás 3 días, ¿dónde lo encontraron? ¿Y qué estaba haciendo? Hablando con Le dijo a María y José, ¿no ves que estoy en las cosas de mi Padre? Pues eso también. ¿Dónde vas? A trabajar en las cosas de mi Padre. Porque luego así me preguntaban. Y aparte de dar clases y lo demás, ¿qué haces? Trabajo en las empresas de Dios. Ay, ¿cómo está eso? Sí, trabajo para Dios. Y eso era ya eso abría la puerta para entrarles a darles el mensaje. Con eso, trabajo en las empresas de Dios. ¿Cuál es la ganancia? El 100 por 1, ¿no? En esta vida. Esa es una muy buena modo de cómo entrar en una plática con los profesores o con los alumnos. Porque conozco que otros hemos hecho oración con los alumnos. Termino de asesorarlos y es momento de hablar. Y ahí llegamos a hacer esta oración. No en el salón, ahí no se puede, ¿verdad? Pero en el currículo, ahí sí se puede hacer oración.